hombre rico, hombre pobre. Seguimos con la serie del Apocalipsis. En el mensaje anterior estuvimos estudiando la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2. Y hoy toca la iglesia de Esmirna. Igual que en el mensaje anterior lo tuvimos que partir en dos, pues hoy también la iglesia de Esmirna lo partiremos en dos. Uno, lo que es la historia y la sociología de Esmirna y de la iglesia, y otro, igual que en el mensaje de Éfeso, lo que es la bendición que les envía el Señor Jesús a esta iglesia. Y vamos a leer en el Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La ciudad de Esmirna, llamada por el sobrenombre la corona de Asia o la perla de Egeo, por la gran belleza de esta ciudad, considerada la más hermosa de la Asia Menor. Fue conocida por ser la primera ciudad que empezaba a pavimentar las calles con piedras. La ciudad de Esmirna, el nombre de Esmirna significa olor grato al prensar la mirra. Conocida actualmente como la ciudad de İzmir, en Turquía. Es un puerto comercial con más de 3 millones de habitantes a unos 60 kilómetros de Éfeso. De aquí, de este puerto comercial, sale la riqueza de Turquía para todo el mundo: algodón, tabaco y fruta. Y es uno de los puertos más importantes en la ruta económica entre Oriente y Occidente. Era un centro muy importante de las escuelas de medicina y de ciencia. En Esmirna se construyeron varios templos a varias divinidades. El más antiguo, 7 siglos antes de Cristo, el templo de Atenea, el templo de la diosa Cibeles, el templo de Homero, el templo de Némesis y el templo del dios Baco, o el dios del placer. Todo esto nos dice que aquella gran ciudad eran muy religiosos, idólatras, con un poder adquisitivo muy alto y además fieles a los imperios gobernantes. Cuando los de Esmirna fueron conquistados por los griegos, ellos enseguida se inclinaron y apoyaron al imperio griego. En aquel momento, Carlomagno fue que, después de la destrucción de la ciudad de Esmirna, Carlomagno ordenó a uno de sus generales a que se reconstruyera la ciudad. Y ellos, estos de Esmirna, como si dijéramos, le devolvieron el favor haciéndole un gran templo, que fue el de la diosa que hemos hablado antes. Muchos judíos adinerados compraron allí muchas propiedades, y muchos salieron de Israel para vivir en la ciudad de Esmirna. La ciudad de Esmirna, el Evangelio llegó por el apóstol Pablo
en el año 53 o 56. Esto lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 y versículo 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 y versículo 10, cuando el apóstol Pablo está predicando por toda la parte de Turquía, versículo 19, versículo 10, y dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y ahí estaba la ciudad de Esmirna. Entonces, la iglesia de Esmirna fue instituida por el apóstol Pablo. Después de que el apóstol Pablo fue decapitado en Roma y murió, la iglesia de Esmirna quedó a cargo del único apóstol que quedaba en vida entonces, que era el apóstol Juan, que estaba, como todos sabemos, en la isla de Patmos, prisionero. Y él envió a un obispo para regularizar o para ver las necesidades que tenía esta iglesia y para ver la doctrina que no se había desviado de la verdad. Porque esa era la labor de los obispos en aquel momento. No eran que eran superiores a la iglesia, sino que eran supervisores que iban por las iglesias para ver en qué les podían ayudar y cuáles sus necesidades y después para ver que la doctrina que se estaba predicando fuera la doctrina correcta. El obispo más famoso que tuvo esta iglesia de Esmirna fue Policarpo. Policarpo, que era un gran amigo de Juan, un discípulo de Juan, fue capturado por el Imperio Romano y en público se le obligó a decir que César era el Señor, a lo que él se negó rotundamente. El procónsul le dijo: jura y te dejaré ir, maldice al Cristo. Y Policarpo contestó: ¿cómo podría negar de mi Rey y Salvador? Le he servido durante 86 años y no me ha fallado jamás. Cuenta la historia que los judíos de Esmirna, más celosos que los mismos romanos, corrieron a recoger los troncos para quemarlo vivo. Él pidió expresamente que no lo atasen al poste central, demostrando una serenidad incomprensible. Las llamas no le afectaban. Las llamas no llegaron a matar a Policarpo y entonces los verdugos lo apuñalaron hasta que murió. Esa fue la muerte de Policarpo delante de todos. Ahora yo quiero leer un escrito del mismo Policarpo, porque él escribió varias epístolas y una de ellas se la escribió a los filipenses, cuando los filipenses estaban en persecución. Y en esta epístola de Policarpo, en el capítulo 9, dice estas palabras: por tanto, os exhorto a todos a ser obedientes a la palabra de justicia y a soportarlo todo, según visteis con nuestros propios ojos a los bienaventurados Ignacio, Zósimo y Rufo. Sí, y en los otros también que han venido a vosotros, así como en el mismo Pablo y el resto de los apóstoles, estando persuadidos de que todos estos no corrieron en vano, sino en fe y justicia, y que están en su lugar debido, en la presencia del Señor, con el cual han sufrido también, porque no amaron el mundo presente, sino aquel que murió por amor de nosotros y fue resucitado por Dios para nosotros. En estas breves palabras de Policarpo, animando a la iglesia de Éfeso, se ve cómo ya la iglesia estaba siendo perseguida en aquella época muy grandemente. La iglesia de Esmirna es un ejemplo de esta persecución que tuvieron todas las iglesias. De las 7 iglesias del Apocalipsis, que el Señor Jesús deja sus palabras, es
la que más ha sufrido y la que más se ha visto en persecuciones. Jesús se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Si nos ponemos en contexto, estas 7 cartas que escribió Juan fueron repartidas literalmente por las 7 iglesias donde Jesús le ordenó que fueran a recibir estas cartas. Y allí, en aquellas iglesias, habían infiltrados, habían judíos, habían romanos que leyeron también estas cartas. Como dice la parábola de la cizaña, en Mateo 13, que el padre sembró buena semilla, pero vino el diablo y sembró cizaña entre ellos. Así, en la iglesia de Esmirna también había cizaña. Salieron de vosotros porque no eran de vosotros. Primera de Juan 2:19. Y Pablo, cuando marchó de Asia, en el mensaje que dio en Hechos de los Apóstoles 20, versículos 29 y 31, dice que vendrán entre vosotros y saldrán de entre vosotros lobos rapaces. Estos lobos rapaces, esta cizaña, esto que no eran del pueblo cristiano y que salía de ello, también leyeron estas cartas que había escrito el apóstol Juan. Cuando los judíos infiltrados escucharon esta carta, enseguida detectaron al escritor, el falso Mesías, aquel que además se hace llamar Dios por el título que solo le pertenece a Dios, el primero y el postrero. Isaías 44:6, vamos a leerlo. Este título se le otorga a Dios Padre, yo soy el que soy. Y en Isaías 44:6 dice así: para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, o sea, por toda la tierra, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová y yo soy el que hago todo esto. Me he equivocado de capítulo, perdonad, he leído el 45 y es el 44. Pero también habla así del Señor. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Veis? Entonces, cuando estos infiltrados, estos lobos, leyeron la carta o escucharon la carta que se les había enviado, enseguida pensaron que Jesús posiblemente no había muerto en aquella cruz. Posiblemente empezaron a pensar de que este falso Mesías estaba vivo, porque las palabras que estaba enviando pertenecían a este Mesías que ellos habían crucificado. Estos falsos judíos, que en el capítulo 23 de Mateo Jesús habla claramente de ellos y les llama serpientes, generación de víboras, sepulcros blanqueados y ciegos que guían a ciegos. Estos falsos judíos fueron los que crucificaron a Jesús, no los que lo mataron, los que lo crucificaron. Porque también nos podemos hacer la pregunta, ¿quién mató a Jesús? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿Quién mató a Jesús? Juan 10:17. El mismo Jesús contesta esta pregunta. Juan capítulo 10 y versículo 17. Y el 18. Dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y este Jesús
que ellos sí que lo crucificaron, en aquella cruz Él decidió dar su vida. Y fue Él que entregó su espíritu y entregó su vida. ¿Por qué? Por el mensaje del Evangelio. Arrepiéntete y serás salvo tú y tu casa. Por el mensaje del Evangelio en que todos aquellos que lo reciben como Señor y Salvador tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. En el verso 10 de la carta de Esmirna, una vez hemos detectado claramente quién es el escritor de esta carta, ya vemos a quién va dirigido, a esta comunidad que él las llama sois ricos. Y en el verso 10 dice: no temas en nada lo que has de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Estos falsos judíos tenían mucha influencia con el Imperio Romano, y ellos fueron los que empezaron la persecución. Directamente, desde la mano del diablo, proféticamente está hablando aquí de las 10 persecuciones que sufriría la Iglesia universal por los emperadores romanos. Desde que empezó la persecución hasta el último momento en que el último emperador teóricamente se convirtió al Evangelio, Constantino, muy bien, el emperador Constantino. Antes de él surgieron 10 emperadores que masacraron extensamente a la Iglesia. Y aquí está hablando de estas 10 días que os echarán en la cárcel. El último de ellos, que fue el peor de todos, fue el emperador Diocleciano, que aparte de masacrar a los cristianos por el aumento que había de ellos, cada vez el Imperio Romano crecía más y más el Evangelio, él decidió erradicarlos de una forma brutal. Y los masacraba, los mataban con los leones y hacían toda clase de barbaridades, que no vamos a compartir ahora en este momento. Pero una de las cosas peores que hizo Diocleciano fue quemar todos los papeles, todas las cartas originales que encontró, toda la librería cristiana, y la quemó toda. Cosa que no pudo hacer del todo porque tenemos la Biblia completa nosotros, dando ejemplo de que esto no pudo ser. Y además, en el año 1947, se descubrió los rollos de las cuevas de Qumran, en el Mar Muerto, donde una serie de judíos escondieron mucha literatura para que Diocleciano no la quemara. En aquellos rollos se puede encontrar claramente, por ejemplo, el libro entero de Isaías, que está expuesto en el Museo del Holocausto de Israel. Y además hay un proyecto científico histórico por internet valorado en más de 5 millones de euros, en que este rollo histórico de Israel está a disposición de todo el mundo, que lo puedes buscar el versículo y tienes la traducción original, y ves en foto el rollo original que se encontró en 1947. En Hebreos capítulo 11, del 35 al 40, se nos relata cómo nuestros hermanos de aquella época eran maltratados. El escritor de Hebreos, posiblemente Pablo, dejó constancia con estos versículos. Hebreos 11, del 35 al 40. Y dice así: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados.
no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí se nos habla de una serie de cristianos que, ya lo dice muy duramente, aserrados, apedreados, muertos a espada, perseguidos, pobres. Pero qué curioso que el Señor Jesús les dice, pero vosotros sois ricos. ¿Qué propósito puede existir en la muerte de 2000 cristianos de Esmirna que fueron masacrados juntamente con Policarpo? ¿Qué propósito escondido tenía que tener Dios para que ocurriera toda esta masacre y que los cristianos no se opusieran a tal muerte, sino que fielmente fueran y se presentaran a donde tenían que ser masacrados, apedreados, aserrados, etc.? Y la respuesta la tenemos en ser testigos. La mirra extrae el olor grato para cubrir la putrefacción, para eso servía la mirra. Cuando un cuerpo putrefacto, para ocultar su olor, se le ponía mirra por encima, y esa mirra extrae el olor grato cuando se le prensaba y se machacaba. La palabra en griego para testigos es martus, de la cual surge la palabra mártir. De las 7 iglesias del Apocalipsis, la de Esmirna es la única que existe hoy en día, en 2 congregaciones de aproximadamente unos 350 hermanos entre las dos, perseguidas, masacradas, en un país idólatra, en un país islámico, en que siguen persiguiéndolos a los cristianos que se van convirtiendo. La pobreza espiritual no siempre acompaña la física, pues se entiende como una profunda humildad. En un país, en una ciudad rica, donde había unos judíos muy ricos, en contrapartida nos encontramos con unos cristianos pobres económicamente, muy pobres. La mayoría eran esclavos, la mayoría eran siervos, eran empleados, y con muy poco poder económico. Pero Jesús les dice que vosotros sois ricos. Ricos porque ellos, con toda esta adversidad, habían entendido encontrar la verdadera riqueza espiritual, que es la humildad. La necesidad de Jesucristo cada día. En cada acción que ellos hacían, tenían claro de que necesitaban de Cristo. Eso es el signo máximo de humildad. Cuando uno no se cree con soberbia en que puede hacer todas las cosas, sino que todo lo encomienda a nuestro Señor y al Espíritu Santo que mora en nosotros. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 8, el mismo Señor Jesús, antes de marchar, dijo unas palabras que van muy en concorde
con la iglesia de Esmirna. Y dice así, Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Pero, les dice Jesús, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí, la palabra testigos, la palabra martus, de la cual surge mártir, bajo el poder del Espíritu Santo. Los judíos apóstatas, con una buena economía, perseguían a los esclavos y criados pobres, que en su mayoría eran los de la iglesia de Esmirna. Y el odio más grande era por un solo motivo. Los judíos tenían mucho odio a estos cristianos por un solo motivo. Lo dijo el Señor Jesús en Lucas 14, del 18 al 19. El Evangelio de Jesucristo es predicado a todos, pobres y ricos, libres y esclavos, judíos y gentiles. Cuando los judíos veían que los gentiles se les predicaba las buenas nuevas de salvación, el odio era tan grande que empezaron a perseguirlos y a masacrarlos. Este odio no es nuevo. Este odio lo podemos ver desde el principio de la Biblia, cuando Jesús elige a un niño llamado Moisés, y el mismo Satanás quiere destruirlo a través del faraón, matando a todos los niños. Él se salva, su hermana lo pone en una barquita, se salva y todos conocemos la historia. Pero este Moisés vino para liberar a un pueblo de la esclavitud y a empezar a caminar con Dios, un pueblo. Después, este mismo odio vino también contra el Señor Jesús cuando nació, cuando se le presentaron los magos a Herodes, y Herodes, viendo la imposibilidad de reconocer quién era el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, decidió matar a todos los niños menores de 2 años. Todos sabemos que José tuvo un sueño, que escapó a Egipto y que luego volvió. Y por último, este odio lo tenemos contra la iglesia. El mismo Lucifer tiene un odio porque en la iglesia se predica el evangelio de salvación y de arrepentimiento. Igual que Cristo, Él vino a salvar de la esclavitud a todos aquellos que estaban atados, a darles vida de nuevo. En la iglesia se predica el mismo mensaje de Cristo para que todos aquellos que lo reciban tengan la satisfacción de ser hijos de Dios, de no sentirse solos y de sentir que el Espíritu Santo empieza a morar en ellos para hacer una obra. Yo diría que es la obra más grande que se puede hacer, que es transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Transformar un pecador en una persona santa. Y eso es muy difícil de hacer. Quizá fue más fácil para el mismo Espíritu Santo crear el cielo y la tierra, que lo hizo de la nada, que coger un pecador y en ese pecador crear una persona a semejanza de Cristo. Y esa obra tan perfecta es la que la Iglesia está predicando. Y por eso el Espíritu Santo está tan en contra de esta Iglesia. ¿Qué pasa con los cristianos? Pues este odio también está contra los cristianos. Mirad, vamos a leer en Job del 1 al 12. Job es el ejemplo
del cristiano que lleva una vida normal y le pasan muchísimas calamidades. Cuando en el versículo 1 de Job dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La palabra perfecto no significa como con Lucifer, que fue el sello de la perfección, sino que era un varón perfecto a la estatura donde él estaba. O sea, dentro de su estatura espiritual, él tenía una perfección porque estaba caminando en los caminos de Dios. O sea, si lo tradujéramos al siglo XXI, diríamos, era un buen cristiano. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Bueno, saltemos todo esto y nos vamos que cuando aconteció que habiendo pasado el turno, y un día vinieron a la presencia de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y le dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió a Satanás: a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi hijo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondió Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No has cercado alrededor de él y de su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, y solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y bueno, mató a sus hijos, le quitó el ganado, lo dejó en la ruina, y lo persiguió con este mismo odio que estaban sufriendo los cristianos de Esmirna. Todo lo que les acontece a los cristianos, lo que nos acontece a nosotros, es porque Dios lo permite. Si Dios no permite, Satanás no tiene ningún poder contra nosotros. Lo hemos leído en Job. El Señor ha hecho un cerco alrededor nuestro. En el Antiguo Testamento era un cerco de ángeles. En el Nuevo Testamento es Él venció en la cruz del Calvario. Tenemos el sello del Espíritu Santo, pertenecemos a Dios, y en ese mismo momento ya las obras del mal no tienen poder sobre nosotros, a no ser que Dios se lo permita con algún motivo. Segunda de Timoteo 3:12. Esta es una declaración para todos los cristianos, jóvenes y mayores, recién convertidos y de muchos años. Segunda de Timoteo 3:12. Dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente significa vivir la vida de Cristo, ser cristiano. Vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos, ¿lo ves? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No solo los más espirituales o los menos espirituales. Cuando un cristiano no sufre persecución, pues a lo mejor hay que empezar a mirarse si su vida no va correspondiente a la vida de la piedad, o sea, a la vida cristiana. Porque si tú decides llevar una vida cristiana recta, apartándote del mal, pues claro que tendrás persecución. Primero los de tu casa que no te acompañan, porque si los de tu casa, por decir algo, quieren ir o quieren ver una película obscena, y tu mismo espíritu no te deja verlo, automáticamente te perseguirán diciendo: míralo, el santito o la santita. O por ejemplo, si en tu casa deciden que se quieren salir, pues, yo qué sé, a embriagarse como era costumbre en otros tiempos,
pues, y tú no quieres participar de dichas fiestas, pues la verdad es que te van a acusar y te van a perseguir como acusaron y persiguieron a estos cristianos de Esmirna. Pero entre todo esto hay una promesa. Salmo 34, 19. Y en el Salmo 34, 19 se nos dice muy claramente qué les pasa a estos cristianos que deciden llevar una vida piadosa, que deciden ir en contra del mundo, aunque el mundo vaya en contra tuya. Y dice, para librar sus almas de la muerte, Salmo 34, 19. Sí, empecemos con el 18. He aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, o sea, los que llevan una vida recta, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Para qué? Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. O sea que el Espíritu de Dios siempre está para acompañarnos, para darnos fuerzas, para librarnos del momento difícil y para darles comida en el momento preciso de pasar hambre. Cuando el mártir más famoso, o el primer mártir de la Biblia, el más famoso Esteban, fue apedreado y murió, y estaba muriendo, dice que se les abrieron los cielos y vio al Hijo de Dios sentado en el trono. Eso es un acto de misericordia de Dios, porque por muchas piedras que llegaran sobre él, no le llegaron a hacer daño. Lo único que él veía era lo que le estaba esperando un poquito más allá, unos minutos más allá. En Santiago 5:16, Santiago dice que cuando somos perseguidos, pues tenemos un motivo, que es que tengamos paciencia. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Perdonad, me he equivocado, perdonad. Aquí me estoy refiriendo, y la oración eficaz del justo tiene mucho poder. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque para llevar esta lucha acérrima contra el diablo, contra los que nos persiguen, nuestro gran poder está basado en la oración. Y la oración del justo tiene mucho poder. Mucho poder para rescatar a todos aquellos que el diablo tiene atados. No nos gusta la persecución, tenemos que confiar en Dios, pues Él, ya hemos visto, nos ha prometido que estará con nosotros. Mirad, cuando Moisés, Dios le llama y le dice, Moisés, ves y libera a mi pueblo, pero el faraón no querrá, porque yo endurezco su corazón. Moisés le dice al Señor, Señor, soy ya viejito de 80 años y seguramente que me falla el oído porque no te he escuchado muy bien. Que me vaya a decirle al faraón que suelte a mi pueblo y tú no le vas a dejar ir porque tú le vas a endurecer el corazón. No acabo yo de entender esto que tú acabas de explicar. Yo seguramente soy muy torpe de labios. Y Dios le dice, mira, y faraón no os oirá, porque envía a Aarón con él. Dice, a ti te pongo como Dios, le dice a Moisés, y faraón y Aarón como tu profeta. Pero faraón no os oirá. Pero ahora aquí en estas palabras está el porqué de las persecuciones y el por qué Dios permitió todas estas persecuciones. Yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con mis grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Nuestro Dios hace maravillas en nuestras vidas, nos provee, cambia nuestra manera de ser, hace milagros alrededor nuestro,
para testimonio de ellos. Nosotros somos testigos para que los demás vean que nuestro Dios existe y que hace maravillas. Y que aunque nos persigan, aunque nos masacren, nosotros tenemos al Espíritu Santo a nuestro favor, tenemos la oración como principal arma de lucha para arrancar a nuestros familiares y a nuestros seres queridos a nuestro lado, y arrebatarlos al diablo. Primera de Pedro 3, 1, 2. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo, hablando del poder de la oración y el poder de la testificación. Somos testigos. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Por la conducta. Este ejemplo que ha puesto aquí con las mujeres se puede expresar a todo cristiano en cualquier circunstancia, en la oficina, en el trabajo, en la casa. Llevando una buena conducta, ¿qué sabes tú si los puedes librar del lazo del diablo? Primera de Corintios, capítulo 7. El mismo ejemplo, ahora por Pablo, versículo 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido, o a tu jefe de la oficina, o a tu primo, o al panadero? Si tu conducta es perfecta, si tu conducta, si eres testigo de Dios. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer, a tu jefe, a la secretaria, a los que tienes a tu alrededor por tu conducta? Porque eres testigo del Señor. ¿Veis? La palabra Esmirna, olor grato, fragancia grata, que viene por llevar una vida de testimonio para el Señor. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, que seamos testimonios de Cristo, que recibimos poder para serles testigos. Amén. Padre nuestro, gracias por este momento que hemos estado compartiendo tu palabra, Señor. Y Señor, permítenos que seamos testigos tuyos, igual que estos cristianos de Esmirna, y dieron sus vidas hasta el final, pero ellos fueron testigos tuyos, hasta tal punto que hasta hoy en día existen iglesias en Esmirna cristianas. Esa misma iglesia todavía perdura, porque fueron testigos y tuvieron discípulos, y los discípulos seguían siendo testigos, porque en el tiempo no cambia tus promesas. Cuando tú dijiste, y recibiréis poder, el poder de ser testigos, porque tu Espíritu Santo nos ayuda, nos fortalece, nos libra del mal y nos ayuda en la oración, porque orar como sabemos, no sabemos, Señor, y muchas veces no sabemos orar, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos consuelo, encontramos verdad y encontramos guía para nuestras vidas. Ayuda a los nuestros, Señor, que todavía no han entregado sus vidas a ti, Padre. Que por nuestro testimonio y por el poder de tu Espíritu Santo puedan entregar sus vidas a ti y acompañarnos cuando tú vengas en tu gloria a por nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.